Bienvenidos a la sección número 29 de la materia de Cristología. Estamos en la clase número 12 del área de la humanidad de nuestro Salvador, la humanidad de Cristo. Estábamos a punto de leer algunas declaraciones que han sido mal utilizadas por algunos, declaraciones de Elena de White, en cuanto a que no hubo corrupción en Cristo, en su naturaleza humana, y que ha sido interpretado como que no tomó él naturaleza humana caída. Algunas de esas declaraciones, por lo menos dos, dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 406, así: todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción. O esta otra, Cristo triunfante, del 20 de julio. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta, y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Captamos lo que tiende a confundir a algunos. Él tomó nuestra naturaleza humana caída, pero no corrupta. De paso, en esta última declaración se nos da la clave para interpretar lo que ella entendía por corrupción. Ella indica que la corrupción se da cuando se aceptan las palabras de Satanás en lugar de las de Dios. Es lo que la cita dice. En otras palabras, el término corrupción aquí es empleado como sinónimo del acto del pecado. Y eso fue lo que nunca hubo en Cristo, porque nunca pecó. Pero lo interesante del caso es que Elena de White utilizó también este mismo lenguaje para referirse al cristiano, al que ha recibido en su vida al Salvador. Y vez tras vez insiste en que no debe haber en el cristiano, corrupción, así como no la había en Cristo. Que en cada caso al que se refiere cuando ella utiliza el término es al acto pecaminoso. Podemos verlo al leer siempre las citas que menciona en ese sentido. Y no a la naturaleza caída en sí misma por su deterioro. Aunque por supuesto que eso la convierte en naturaleza corrupta. Que esto es así, que el uso o el significado que ella da al término corrupción es en el sentido del acto pecaminoso. Puede verse en varias de sus declaraciones, en algunas de ellas. Leo por ejemplo, Joya de los Testimonios, tomo 1, 182. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros.
Dice que la corrupción debe ser eliminada de nosotros durante el tiempo de gracia. Usted no puede referirse a la naturaleza caída deteriorada, porque esa va a permanecer hasta la segunda venida. ¿Ya? Repito, notemos aquí como la corrupción es eliminada de los hijos de Dios durante el tiempo de gracia. Pero no se elimina la naturaleza caída de ellos durante el tiempo de gracia, sino en la ocasión de la misma segunda venida de Cristo. O lo que es lo mismo, son incorruptibles, aún estando en su naturaleza humana caída, deteriorada. Voy comunicando el punto. Pero absorbida, controlada 100% por la naturaleza divina en ellos. Esto mismo fue lo que se hizo en nuestro Salvador. Solo que en su caso, tal cosa ocurrió desde que fue engendrado en el vientre de María. Por lo tanto, nunca vio corrupción, nunca participó de ella, o lo que es lo mismo, nunca pecó, nunca cedió a las inclinaciones de esa naturaleza humana caída que asumió. Algunas otras declaraciones donde se dice lo mismo, en el sentido de que son sin corrupción los hijos de Dios que tienen todavía naturaleza deteriorada, humana, caída. Utilizando términos como corrupción y algunos otros sinónimos. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 183. Estamos en un mundo que se opone a la justicia, a la pureza de carácter y al crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos vemos corrupción y contaminación, deformidad y pecado. Noten dónde pone corrupción. Sinónimos de contaminación, deformidad, pecado. Joya de los Testimonios, tomo 2, 337 y 338. Dice, estamos en un mundo de pecado y corrupción, rodeados de influencias que tienden a seducir o descorazonar a los que siguen a Cristo. Otra vez, pecado colocado siempre en un contexto, o corrupción en un contexto de pecado. Mismo libro, tomo 2, página 366. En su ceguera, los hombres se jactan de haber hecho progresos maravillosos y adquirido ilustración, pero los vigilantes celestiales ven la tierra llena de corrupción y violencia. ¿Noten de qué es sinónimo corrupción? Violencia. Violencia no es un estado, es un acto. A causa del pecado, la atmósfera de nuestro mundo ha llegado a ser la atmósfera de un asilo de apestados. Corrupción, sinónimo de violencia, y de pecado como acto. Una vez más, corrupción entonces es sinónimo de pecado, violencia, acto, no condición, en este contexto. ¿Pueden evitar los padres que sus hijos tengan naturaleza caída, deteriorada? Pregunto. No. Pero la hermana White es clara en decir que los padres pueden evitar que sus hijos se contaminen con la corrupción. Esa cita la tengo aquí, pero no la... Búsquenla ahí, ahora es fácil en el programa. Los padres pueden evitar que sus hijos se contaminen con la corrupción. Anoté el contenido y no dónde están. La pregunta es, ¿pueden evitar los padres que sus hijos tengan naturaleza caída, deteriorada? ¿No? Pero entonces, ¿qué quiere decir con que pueden evitar que sus hijos se contaminen con la corrupción? Corrupción es esa naturaleza deteriorada, caída, dejada a libre acción, que se llama pecado. De eso somos culpables, correcto. No de tener esa naturaleza. Entonces, corrupción aquí no es alusión a tal cosa, sino al pecado en sí, la desobediencia a la voluntad de Dios. Porque eso sí puede ser evitado.
Otras declaraciones que confirman el uso del término corrupción en el sentido, en el contexto de nuestro estudio, como acto pecaminoso y no como condición caída. Noten esta de El Ministerio de Curación, página 359. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, también debe ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad, ninguna injusticia escapará a su condenación. ¿Notan? Como al usar corrupción usa inmediatamente términos sinónimos: acto de perversidad, injusticia, todo eso son actos, no condición. Actos desarrollados por esa condición. ¿Okay? Dice, el sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Su vida es para nosotros un ejemplo de obediencia y servicio. Ella relaciona entonces aquí corrupción con pecado, acto de perversidad, injusticia. Otra de las declaraciones en esa línea, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 87. Dice, antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso que el mundo ignora. La mente no desciende de inmediato de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. ¿Lo ven otra vez? Corrupción, delito. Se necesita tiempo para que aquellos que fueron creados semejantes a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Y hay muchas otras cosas más en esa cita para ver en otra ocasión. Una vez más, la corrupción es un estado, entonces, al que se llega por actos deliberados contra la voluntad de Dios. No un estado en el que se nace. La corrupción, por lo tanto, implica culpa. Así lo leemos, por ejemplo, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 57. Dice, el verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin mancha de culpa en la conciencia, sin mancha de corrupción. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos penetra en su vida. Noten cómo ella pone como sinónima la frase sin mancha de culpa, sin mancha de corrupción. Corrupción es aquello de lo que somos culpables, pero no somos culpables de nacer caídos. Por lo tanto, la corrupción que no había en Cristo es pecado, acto. Corrupción es sinónimo de indisposición a someterse a la voluntad de Dios. Fue lo que nunca hubo en Cristo. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 192, dice, no digan que no pueden remediar sus defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad de ustedes. La imposibilidad reside en la propia voluntad de ustedes. Por eso les decía al preguntar a uno de ustedes ahora, ¿por qué pecamos? Es porque decidimos pecar, punto. Dice, la imposibilidad reside en la propia voluntad de ustedes. Si no quieren, no podrán vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Aquí corrupción, sinónimo de indisposición para someterse a la voluntad de Dios. No querer. Espera Dios entonces que la corrupción que no pudo darse en la vida de Cristo tampoco tenga lugar en la vida de sus hijos. Definitivamente sí. Algunas declaraciones. Miren, por ejemplo, Conducción del niño, página 146. Los jóvenes deberían considerar seriamente cuál debería ser su propósito y obra de la vida, y luego colocar el fundamento de sus hábitos.
para que estén libres de toda mancha de corrupción. Espera lo mismo de nosotros, que lo que no había en Cristo, corrupción. Respecto a Moisés, se nos dice en Historia de la Redención, página 111, las instrucciones que recibió de sus padres eran de tal carácter que fortificaron su mente y lo libraron de la vanagloria y la corrupción del pecado y de caer en el orgullo en medio del esplendor y la extravagancia. ¿Ven de lo que hace sinónimo a la corrupción ella? Corrupción del pecado, orgullo. Otras declaraciones, Ministerio de Curación, página 98. Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en su carácter. ¿De quién estamos hablando? Cuando el hombre dice. ¿Quién está hablando? De Cristo. Está hablando de sus hijos. Dice, y dando el ejemplo de José y Daniel. Repito, cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en su carácter. La luz de Cristo no se oscurecerá jamás de su conducta. El brillante lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza en inmutable gloria. Mensajes para los jóvenes, página 303. Dice, cuando hacemos de la palabra de Dios, ahora vean cómo es que se da eso. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro consejero y escudriñamos las escrituras para obtener luz, los ángeles del cielo se acercan para impresionar la mente y alumbrar el entendimiento, de modo que pueda decirse con razón, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. ¿No es asombroso que no haya más inclinación hacia las cosas celestiales entre los jóvenes que profesan el cristianismo cuando se presta tan poca atención a la palabra de Dios? Se desatienden los consejos divinos, se desobedecen las amonestaciones, no se busca la gracia y sabiduría divinas para evitar pecados pasados y limpiar el carácter de toda mancha de corrupción. Mensajes selectos, tomo 3, página 166. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que está en el poder del hombre hacer y ser. Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo, si eligiera hacerlo. Noten dónde es que está nuestro problema. Si eligiera hacerlo. Dice, Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo. Lo mismo que dice de Jesús, que Satanás se sentía perturbado por su vida, y algunos dicen, ve, es que de la vida de Jesús Satanás se sentía perturbado, era algo único. No, lo mismo dice de Enoc y de Elías. Mensajes selectos, tomo 2, página 25. Recordad que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Si Cristo mora por la fe en nuestros corazones, mediante la contemplación de su vida, procuraremos ser como Jesús, puros, pacíficos y sin contaminación. Dios nos cuida, página 19. Que todo el que desee participar de la naturaleza divina aprecie el hecho de que debe huir de la corrupción que está en este mundo a través de la concupiscencia. Debe haber una lucha del alma constante y ferviente contra los malos pensamientos. Debe haber una resistencia decidida contra la tentación a pecar en pensamiento y en acto.
El alma debe mantenerse libre de toda mancha por la fe en aquel que es capaz de guardaros sin caída. Tengo una aquí, pero no tengo la cita. ¿La quieren? ¿La buscan? Vuestra ruina nunca puede ocurrir a menos que vosotros consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda contaminación que os rodea no puede mancharos. Cada día con Dios, página 157, dice: el espíritu y el carácter de Cristo se manifiestan en los escogidos de Dios mediante su conversación celestial. ¿Estará describiendo la nuestra? Mediante su conversación celestial, su mansedumbre y su conducta intachable. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bueno, es que están varias. Dios nos cuida 108, nuestra elevada vocación 96. Dios nos cuida 108, la que dice: vuestra ruina nunca puede ocurrir a menos que vosotros consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda contaminación que os rodea no puede mancharos. Dios nos cuida 108. Dios nos cuida 108. Ok, gracias. Escuchen esta, Exaltada Jesús, página 324. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Encontrado en la segunda venida. Encontrado, no hecho ahí. Cada cual tiene que ser probado y encontrado. Retomando el punto de la corrupción que no hubo en Cristo, es importante recalcar que lo que hizo que no hubiera mancha en él es el hecho de que nunca cedió al mal. Una declaración que nos aporta más información para percibir esto. Cristo triunfante, página 226. Padeció la oposición tanto dentro de su hogar como fuera de él, aunque no por haber hecho el mal, porque su vida estuvo libre de toda mancha de pecado y de toda impureza. Noten qué es lo que ella concibe como que estuvo libre de toda mancha, que nunca hizo el mal. Esta otra, Cristo triunfante 2:30, dice: su niñez y su juventud fueron todo excepto experiencias de gozo y de solaz. Interesante. Su niñez y su juventud fueron todo excepto experiencias de gozo y de solaz. Su vida inmaculada despertó la envidia y los celos de sus hermanos, pues no creyeron en él. Ellos se molestaron porque él no actuaba, noten, actos, porque él no actuaba como ellos y porque no consintió en hacer el mal. Lo mismo debe ser entendido cuando nuestro Señor se refirió a Satanás diciendo: el cual no tiene nada en mí. ¿Han escuchado exposiciones sobre eso diciendo: Jesús fue el que dijo, el único que pudo decir: Satanás, el príncipe de este mundo, viene y no tiene nada en mí, porque él era el único en el que no había humanidad caída, naturaleza deteriorada, caída? ¿Es eso lo que él quiso decir? Noten cómo explica ella esto en manuscrito 44 de 1897, citado en Cristo Triunfante, página 262. Había llegado el tiempo cuando Satanás lanzaría su último intento de vencer a Cristo. Pero Cristo declaró: él no tiene nada en mí. No abrigo ningún pecado que me ponga bajo su poder. En mí no puede encontrar nada que responda a sus sugerencias satánicas. Como ella pone en los propios labios de Jesús lo que él quiso decir cuando dijo: el cual no tiene nada en mí. Quiere decir, no abrigo ningún pecado que me ponga bajo su poder. Ahora notemos la siguiente declaración. En Review and Herald del 10 de junio de 1902. Cuando permitamos que Dios lleve a cabo su voluntad en nosotros, no abrigaremos ningún pecado
¿Es esto distinto a lo que Cristo dijo de él? Es la misma frase. Cuando permitamos que Dios lleve a cabo su voluntad en nosotros, no abrigaremos ningún pecado. Toda escoria se consumirá en el horno depurador. O esta otra, Revision Herald, citada en la maravillosa gracia, página 236. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. Ahora podemos captar mejor por qué dice no había en Cristo ninguna inclinación pecaminosa. Y que tampoco debe haberla en nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos con esta? Veremos en un momento eso. Una más, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. Si tan solo queréis velar continuamente en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Continua. Ahora bien, hay un aspecto que debe ser aclarado aquí, de crucial importancia, en el tema de la naturaleza humana del Salvador, nuestro Señor. Y es el siguiente. Tomó el Hijo de Dios al hacerse hombre, en el acto de la encarnación, una naturaleza caída, deteriorada, pecaminosa, no solo en el sentido de debilidades inocentes como cansancio, sueño, etcétera, como algunos pretenden que creamos, sino también deteriorada moralmente, en cuanto a degeneración del carácter se refiere. ¿O tenía Cristo una naturaleza humana sin mancha, sin contaminación, sin corrupción alguna que lo separara del Padre? ¿Cómo es? ¿Se nos fue el tiempo? Lo terminamos de ver a manera de conclusión en la próxima.